Práctica del amor a Jesucristo, de San Alfonso María de Ligorio, capítulo 5. El que ama a Jesucristo, ama los padecimientos. La tierra es un lugar de merecer, y por esto es un lugar de sufrir. No podemos ser completamente felices sino en el cielo, nuestra patria y nuestro eterno reposo. Poco tiempo pasamos en este mundo, y este poco tiempo está lleno de penas. No hay una sola persona que no haya de sufrir algo. Todos los hombres, justos y pecadores, están obligados a llevar la cruz. El que la lleva de buen grado y con paciencia se salva. El que la lleva con impaciencia se pierde. Las mismas miserias, dice San Agustín, son un medio de salud para unos y de condenación para otros. En el crisol de los sufrimientos, añade, se separa la paja del grano en la iglesia del Señor. El que se humilla en las tribulaciones y se resigna en Dios es el grano destinado al paraíso. Al contrario, el que se engríe, se impacienta y abandona a Dios es la paja destinada al infierno. En el día del juicio particular que ha de decidir de nuestra suerte eterna, para ser juzgado digno de la gloria, será preciso que nuestra vida se halle conforme con la de Jesucristo. El Verbo descendió a la tierra para enseñarnos con su ejemplo a soportar con paciencia las cruces que Dios nos envía. Jesucristo quiso sufrir para alentarnos en los sufrimientos. ¿Cuántas ignominias, cuántas penas sufrió durante su vida? El profeta le llama el último de los hombres, el hombre de dolores, porque toda la vida Jesucristo estuvo lleno de penas y de dolores. De la misma manera que trató Dios a su muy amado Hijo, trata también a aquellos que Él ama y que acepta por hijos suyos. Jesucristo dijo un día a Santa Teresa: «Has de saber, hija mía, que las almas más amadas de mi Padre son las que más sufridas se muestran sobre la tierra. Así que, cuando la santa se veía agobiada de penas, decía que no las cambiaría por todos los bienes de este mundo. Después de su muerte, se apareció a una de sus hermanas y le reveló que ella estaba magníficamente recompensada en el cielo, no tanto por sus buenas obras, como por las penas que había sufrido gustosa durante su vida por el amor de Dios, y que si hubiese podido entrar en deseos de volver al mundo, hubiera sido únicamente para poder sufrir algo más por Dios. El que ama a Dios y sufre, hace una doble ganancia para el paraíso. San Vicente de Paul decía que era una grande desgracia no sufrir nada en este mundo, y que una congregación o una persona que no sufre y a quien aplaude todo el mundo está a punto de caer. San Francisco de Asís, el día que no sufría nada, temía que Dios no le hubiese casi olvidado. Declara San Crisóstomo que cuando Dios concede a alguno la gracia del sufrimiento, le da una gracia mayor que si le concediese el poder de resucitar los muertos, porque en los milagros el hombre se hace deudor a Dios, y en los sufrimientos Dios es el que en cierto modo se hace deudor al hombre. El que sufre alguna cosa por Dios quedaría ya bastante recompensado, aun cuando no recibiese otro don que el de poder sufrir por el Dios a quien ama. Y añadía que estimaba más la gracia que San Pablo había recibido de ser encadenado por Jesucristo que la de ser arrebatado al tercer cielo. Nada más agradable a Dios que una alma que sufre con paciencia y con tranquilidad las cruces que le envía. El amor hace al que ama semejante a la persona amada,
San Francisco de Sales decía: todas las llagas del Redentor son otras tantas bocas que nos enseñan cómo debemos sufrir por Él. El sufrir constantemente por Jesucristo es la ciencia de los santos, y por este medio no tardaremos a ser santos. El que ama al Salvador desea ser como Él, pobre, paciente y menospreciado. Vio San Juan a todos los santos vestidos de blanco, con palmas en la mano. La palma es el emblema del martirio, y no obstante, no todos los santos han sido martirizados. ¿Cómo pues llevan todos su palma? Porque todos los santos, responde San Gregorio, han sido mártires, o por el hierro, o por ejercitando su paciencia. Todos nosotros, pues, podemos y debemos ser mártires de uno o de otro modo. Todo el mérito de una alma que ama a Jesucristo consiste en amar y en sufrir. El Señor dijo a Santa Teresa: ¿crees, hija mía, que todo el mérito consiste en los consuelos? No, consiste en los sufrimientos y en el amor. Considera mi vida, y la verás toda llena de penas. Sí, hija mía, persuádete que cuanto más ama a una alma mi Padre Celestial, tantas más cruces le envía. ¿Ves esas llagas? Jamás tus dolores llegarán a tanto. Creer que se puede ser amado de mi Padre sin sufrir es un error. Santa Teresa añade para nuestro consuelo: nunca envía a Dios aflicciones sin recompensarlas, luego con algún favor. Jesucristo se apareció un día a la bienaventurada Varani y le dijo que los más grandes favores que concede a los que ama son: primero, no pecar; segundo, hacer el bien, y esto es ya más; tercero, sufrir por su amor. Y este es el colmo de los favores. Así pues, decía Santa Teresa, que cuando hacía alguna buena obra por Dios, éste la recompensaba con alguna aflicción. Los santos no recibían aflicción alguna sin dar por ella gracias a Dios. San Luis, rey de Francia, dice, hablando de su cautividad en Turquía: estuve más gozoso y di más gracias a Dios por la paciencia que me concedió en mi cautiverio, que si hubiese conquistado toda la tierra. Santa Isabel, princesa de Thuringe, desterrada con su hijo de sus estados, después de la muerte de su marido, y desamparada de todo el mundo, fuese a un convento de franciscanos, e hizo cantar el Te Deum en acción de gracias de que Dios le concedía la preciosa gracia de sufrir por su amor. San José de Calasanz decía que eran muy pocos todos los padecimientos posibles para ganar el paraíso. Esto se conforma con las palabras del apóstol: no son de comparar los trabajos de este tiempo con la gloria venidera que se manifestará en nosotros. Sería una gran dicha sufrir por toda nuestra vida todos los tormentos que han padecido los mártires, para gozar un solo instante del paraíso. Y ¿cómo dejaremos de abrazar con todo nuestro corazón las cruces que Dios nos envía, cuando sabemos que estos cortos sufrimientos nos alcanzarán una dicha eterna? Lo que aquí es para nosotros de una tribulación momentánea y ligera, nos merece una gloria cuya solidez y excelencia es infinita, eterna e incomparable. San Agapito, siendo niño todavía, lejos de aterrorizarse por la amenaza que le hacía el tirano de meterle un casco ardiente en la cabeza, le respondió: ¿qué mayor honra puede caberme que perder mi cabeza acá en la tierra para verla coronada en el cielo? San Francisco decía también: es tan grande el bien que espero que endulza todas mis penas. Cualquiera que desee conseguir el cielo debe combatir y sufrir. No puede haber recompensa sin mérito, ni mérito sin paciencia.
El mayor premio está reservado a la paciencia más perfecta. Cuando se trata de los bienes de la tierra, los hombres procuran siempre amontonar cuanto más puedan, mas por los bienes eternos basta, nos dicen, tener un rincón en el paraíso. ¡Qué locura! ¿No así obran los santos? Conténtanse de todo y se despojan hasta de sus riquezas temporales. Mas en cuanto a los bienes eternos, se esfuerzan en ganar los más que puedan. ¿De qué lado está la prudencia? Si no hablamos sino de la vida presente, es cierto que el que sufre con más paciencia disfruta de una paz más duradera. Decía San Felipe Neri que en este mundo no había purgatorio, sino que todo es o paraíso o infierno. Las tribulaciones son una especie de paraíso para el que las sufre con paciencia, pero son una especie de infierno para el que no tiene paciencia, porque según Santa Teresa, el que abraza voluntariamente las cruces que Dios le envía, no siente su peso. San Francisco de Sales, hallándose abismado en grandes tribulaciones, decía: algún tiempo hace que las contradicciones y las oposiciones que siento me hacen gustar una paz incomparable. Ellas me presiagan la cercana y estable unión de mi alma con Dios, y esta es una realidad todo lo que ambiciona y anhela mi corazón. No es posible hallar la paz con una vida desarreglada, sino únicamente cuando estamos unidos a Dios y a su voluntad. Un misionero de la India asistía al suplicio de un criminal, y éste le llamó y le dijo: sabed, Padre mío, que yo era en otro tiempo de la misma orden que vos. Mientras observé la regla vivía muy contento, mas desde que empecé a relajarme lo encontré todo tan penoso que llegué a abandonar la vida religiosa para entregarme a los vicios que me han al final conducido a este infeliz estado. Os lo digo, añadió, para que mi ejemplo pueda ser útil a los demás. El padre Luis Dupont decía: considera como amargo lo que hay de dulce en la vida, y como dulce lo que es amargo, y vivirás siempre en paz. Y así, porque las dulzuras agradan a los sentidos, más a causa de la criminal complacencia de que suelen ir acompañadas, dejan en el alma la hiel de los remordimientos, en tanto que las amarguras, si se toman con paciencia y por el amor de Dios, llenan el alma de una inefable dulzura. Vivamos íntimamente persuadidos de que en este valle de lágrimas no puede gozarse de una verdadera paz de corazón si no se sufren las tribulaciones y las penas con una verdadera paciencia y para agradar a Dios. Tal es el estado a que nos redujo el pecado. La situación de los santos en la tierra es de sufrir amando. El padre Pablo Segneri aconsejaba a una de sus penitentes, para animarla a sufrir, que colocase al pie del crucifijo estas palabras: así es como se ama. No es el sufrir, sino el querer sufrir por el amor de Jesucristo, la señal más cierta de que se le ama. ¿Qué puede haber más de precioso, decía Santa Teresa, que el tener alguna certidumbre de que se agrada a Dios? Mas, ay, la mayor parte de los hombres se espantan al solo nombre de cruz, de humillación y de pena. Con todo hallacen algunas almas que hallan todo su placer en sufrir para agradar a Dios, y que estarían casi inconsolables si vivieran acá en la tierra sin sufrir. El aspecto de Jesús crucificado, decía una piadosa persona, me hace tan amable la cruz, que me parece no puedo ser feliz sin sufrir. El amor de Jesucristo me basta para todo. ¿Cuál es el consejo que da el Salvador
al que quiere seguirle? Tomar y llevar su cruz. Mas es preciso tomarla y llevarla, no por fuerza ni con repugnancia, sino con humildad, paciencia y amor. No es posible expresar cuán agradable se hace a Dios el que abraza con humildad y paciencia las cruces que Él le envía. Decía San Ignacio de Loyola: no hay leño más propio para producir y conservar el amor de Dios que el de la cruz. Es decir, amar a Dios en medio de los sufrimientos. Santa Gertrudis preguntaba un día al Señor qué podía ofrecerle que más grato le fuese. Hija mía, le respondió, el soportar con paciencia todas las tribulaciones que te sobrevengan. La fiel sierva de Dios, Victoria Angelini, aseguraba que un día pasado en los sufrimientos era preferible a 100 años consagrados a todos los demás ejercicios espirituales. El padre Juan de Ávila declaraba que decir una sola vez bendito sea Dios en la adversidad vale más que 1000 acciones de gracias en la prosperidad. Si conociesen los hombres todo el precio de los sufrimientos, serían éstos al momento objeto de rapiña, es decir, que procurarían arrebatarse mutuamente las ocasiones de sufrir por Dios. Era tan grande este amor a los sufrimientos en Santa María Magdalena de Pazzi, que le hacía desear se prolongase su vida antes que morir y volar al cielo, porque en el cielo no se puede sufrir. El único blanco de una alma que ama a Dios es unirse a Él toda entera. Mas, para llegar a esta perfecta unión, oigamos lo que piensa Santa Catalina de Genova. Para llegar a la unión con Dios, menester es pasar por el crisol de la adversidad. En este crisol es donde destruye Dios todo lo malo que hay en nosotros. Así que las injurias, los desprecios, las enfermedades, el abandono de nuestros parientes y amigos, las confusiones, las tentaciones y otras cosas semejantes no son muy necesarias para que luchemos, hasta tanto que por medio de las victorias lleguemos al fin de extinguir en nosotros todo movimiento desordenado, sino que lo sintamos más. Jamás, empero, llegaremos a esta unión divina, hasta que las adversidades nos parecerán dulces por el respeto al Señor. Concluyamos de todo esto que una alma que desea darse toda a Dios debe resolverse, como lo enseña San Juan de la Cruz, a buscar en esta vida no cómo disfrutar, sino cómo sufrir en todas las cosas, y abrazar con actividad todas las mortificaciones voluntarias, y más aún las involuntarias, que son más gratas a Dios. Dice Salomón que un hombre paciente es más estimable que un hombre valeroso. Dios ama al que mortifica su carne, con ayunos, con cilicios, con disciplinas por el valor que manifiesta en estas mortificaciones. Pero ama más al que sufre con paciencia y alegría las cruces que le envía la providencia. San Francisco de Sales decía que las mortificaciones que nos vienen de parte de Dios o de los hombres por permisión de Dios son siempre más preciosas que las que nacen de nuestra propia voluntad. Las mortificaciones son tanto más gratas a Dios y ventajosas a nosotros mismos, en cuanto son menos de nuestra elección. Cree también Santa Teresa que más se gana en un solo día por las aflicciones que nos vienen de Dios o de los hombres que en 10 años de mortificaciones de elección propia. Confesaba Santa María Magdalena de Pazzi
que no había en el mundo pena tan grande que ella no hubiese sufrido con alegría, pensando que venía de Dios, y en efecto, en la áspera prueba que estuvo sufriendo por espacio de 5 años, bastaba recordarle que tal era la voluntad de Dios para volver la calma a su corazón agitado. Para adquirir a todo un Dios, a este tesoro infinito, cueste lo que costare, decía el padre Durazo, es siempre bien poco. Roguemos, pues, al Señor, que nos haga dignos de su amor, si con perfección le amamos. Todos los bienes de la tierra no nos parecerán más que un humo, un nada, y hallaremos nuestras delicias en las ignominias, en los sufrimientos. He aquí lo dice Santo Crisóstomo, de un alma que se ha entregado enteramente a Dios. Cuando se ha llegado al amor perfecto de Dios, se halla uno como si fuese sobre la tierra. Ya no se hace caso ni de la gloria ni de la ignominia. Se desprecian las tentaciones y los sufrimientos. Piérdese el gusto y el deseo de todo lo humano, y no hallando en cosa alguna apoyo ni reposo, abandónese insensatamente y sin descanso a buscar únicamente al que ama, por manera que ora, trabaja, ora, coma, ya vele, ya esté durmiendo en todos sus pensamientos, sus palabras y sus acciones, no tiene más objeto que encontrar al imán único de su amor, porque el corazón reposa allá donde está su tesoro. En este capítulo hemos hablado de la paciencia en general, y en el capítulo 14 indicaremos los casos particulares en los que debemos especialmente ejercitar esta paciencia. Gracias por escuchar este capítulo. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones en la divina voluntad.